Hola, hola, de nuevo. Déjenme aceptar a Nayeli. Una pregunta. ¿Tenemos el siguiente lunes de clase y luego el que sigue es examen o qué onda? No, ya el que sigue es examen. ¿El siguiente lunes es examen ya? Sí. ¿Tan pronto? Pero es 10 que tiene. ¿No era hasta como el 14? Es del 10 al 15 los exámenes, es la última semana. Miren, ¿qué les parece si aprovechamos en vez de examen, les califico con el promedio de las tareas y les doy una clase sobre el tercer grupo que no hemos visto de los psicópatas? ¿Qué les parece la idea? Sí, maestra. Ya Sí, sí, está bien. les promedio con asistencia, con trabajos, con pues todo lo que hemos hecho, entrar al curso, participar, etcétera, para pues aprovechar para ver el tercer grupo de trastornos. Pero miren, ahorita vamos a terminar de ver los maníaco-depresivos. Antes se les llamaba así, ahora se les llaman bipolares. O sea, sí ha cambiado mucho. Si ustedes se fijan, yo estuve como en medio de esa transición. Entonces, conozco que se les fueron cambiando de términos. De hecho, nos decían en la escuela, cuando yo estudiaba, no se les puede decir ya maníaco-depresivos, que porque atentas contra sus derechos, que no es algo bueno, que quién sabe qué. Pues sí, entonces ya les empezamos a llamar, ¿cómo se llama? Bipolares. Entonces, como les decía, la bipolaridad tiene que, ahí sí se aparece en la liga, digo, la diapositiva, ¿verdad? Sí, sí puede ser exógeno también, pero pues, más que nada tiene que ser endógeno. O sea que tienen que ser causas de dentro. Los problemas psicógenos, o sea que psicógeno se refiere al pasado, a todo lo que te ha ocurrido en los últimos años. Endógeno es cuando es del cerebro, ¿sí? Y cuando es exógeno es porque acaba de ocurrir. Entonces, psicógeno de tu pasado, endógeno de tu cerebro y exógeno que acaba de ocurrir. ¿Sí les queda claro la diferencia? Psicógeno, endógeno y exógeno. ¿Sí? Psicógeno es lo que estáis cargando de muchos años. Endógeno de que tu cerebro se había afectado. Y exógeno, por ejemplo, que se murió tu mamá, un familiar, qué sé yo, alguien que tú querías mucho. Bueno, entonces los problemas psicógenos se vinculan a la distimia, porque puede deberse a las pérdidas o a las variaciones del estado de ánimo como consecuencia de la personalidad y la historia individual. Hay gente que tiene, se le llama ciclotímica a ese tipo de personas, más que esa palabra ya no se usa, pero en mi tiempo se les llamaba ciclotímicos, o sea, eran como bipolares, pero en distimia, o sea, bipolares chiquitos, que de repente amanecían de buenas, y luego andaban de malas, o al revés, pero no eran muy extremos, eran más o menos como que en cierto margen más chiquito, no tan exagerado, y eso se les llamaban ciclotímicos, fíjense, la palabrita ya, de hecho esa palabra ya desapareció. O si la quieren buscar en internet, a lo mejor todavía se sigue usando, pero de manera aparte al manual del DSM-5. Entonces, esos eran los ciclotímicos. Bueno, hay factores endógenos, son los que son del cerebro, que explican problemas del estado de ánimo. Por ejemplo, una persona con epilepsia, la epilepsia no solamente es convulsiones, gente que empieza a convulsionarle el músculo, a golpear fuertemente con su músculo y luego acaba así como que dormida, sino que también muchos personas que tienen epilepsia pueden desarrollar trastornos del estado de ánimo o bien un tumor cerebral, casi siempre son tumores cerebrales. Por eso también, ojo,
porque ahí sí nos pueden hasta meter a la cárcel. Si un psicólogo diagnostica mal, y como él es un profesional de la salud mental, tiene que, si por ejemplo ve una depresión de repente así muy fuerte, o una bipolaridad muy fuerte, que no hay antecedentes, y quiera buscar en la infancia de la persona el problema, y en realidad es un tumor cerebral, lo meten a la cárcel, porque hizo un mal diagnóstico y porque ese tumor se podía haber a lo mejor curado en una fase temprana, pero lo diagnosticó de manera tardía. Y ya ocurrió el caso aquí en León, de una psicóloga que tenía una persona con, no sé si les platiqué, que tenía bipolaridad. No, tenía depresión mayor, y y cada vez que la llevaban a sesión, hablaban de su pasado, de cómo la trataron, y se le fue agudizando el problema, tenía dolores de cabeza, y tarde que temprano, este, eh, pues la llevaron a un hospital hasta que descubrieron que tenía un tumor. Entonces el psicólogo, creo que no ha aceptado a alguien más, ¿o qué? El psicólogo, pues ahí tuvo la culpa, ¿verdad? No, sí, ya acepté a todos. Denme un segundito. Ok. Me dicen, pues ya te acepté, a Gaby, ¿va? Bueno, sí, se ha haber quedado ahí nada más la cosa en el WhatsApp. Bueno, entonces les decía que tenemos que hacer el diagnóstico diferencial, porque acuérdense que un problema puede ser primario, por ejemplo, en este caso el tumor, y el secundario sería la manía depresión o la bipolaridad, ¿sí? Entonces hay que ver cuál es el primario y cuál es el secundario. Siempre es muy importante ver cuál es el que está provocando, y entonces la bipolaridad sería un efecto, no sería en sí la enfermedad, como la epilepsia. Si llega una persona con bipolaridad contigo y te dice que es epiléptico, pues ya sabemos que es endógena, que no es psicógena, entonces no vamos a buscar en el pasado, vamos a buscar cómo se ha adaptado al mundo con la epilepsia. Y eso puede ayudarle un poco, pero en realidad la manía de depresión viene por la epilepsia, ¿ok? ¿Sí queda claro? Luego, hay otra vez, con esta cosa. La etimología de la bipolaridad, porque antes se decía maníaco depresivo, es que están dos polos, el polo donde casi no tiene energía y el polo donde está lleno de energía, ¿sí? Mucha energía y carencia casi totalmente de energía. Y esa oscilación entre polos es lo que le llaman la bipolaridad. El tipo 1, fíjense, los síntomas de este trastorno están constituidos por bajas anímicas pronunciadas, disminución del interés por las actividades normales, y aparte periodos de mucha euforia, megalomanía. Acuérdense que el depresivo, perdón, el bipolar se suicida en la fase maníaca, no se suicida en la fase depresiva. En cambio, el depresivo mayor sí, porque lo planea, lo va planeando, o van dejando de comer o así, pero el depresivo, el bipolar se suicida en la fase maníaca, porque es cuando tiene la energía o la fuerza para poderse quitar la vida. Pero él ya, como ya venía de una etapa depresiva, o a veces se juntan, ¿eh? También es una pregunta que les hago ahí en el cuestionario, de si pueden llegar a darse al mismo tiempo la manía y la depresión, y sí se pueden darlas al mismo tiempo. Puede estar muy triste y lleno de energía para suicidarse, por ejemplo. Puede tener un cuchillo y estar con muchísima energía, llanto, y tal vez cortándose las venas o qué sé yo, o tratando de ahorcarse. Entonces, la furia que le da la manía se junta con la depresión y bueno, ahí es cuando se da el suicidio. Hay la fase depresiva, que es como si fuera lo que vimos, el trastorno depresivo: desánimo, desesperanza, puede haber culpabilidad, fatiga, lentitud. Cuando la gente empieza a hablar más lentamente, cuando vayan a su consultorio y la gente les empieza a hablar así como que muy lentamente, como barrido, como que
como que necesita un buen tiempo para hilar las ideas. Es un síntoma de depresión. Las ideas catastrofistas, ¿se acuerdan que no hay futuro? La tríada de Beck, no hay futuro, ¿verdad? Entonces en el futuro va a haber una catástrofe. Bueno. La fase maníaca está llena de exaltación, de delirios de grandeza, pensamientos rápidos, la gente muy rápidamente te contesta, logorrea, que significa es la gente que no te deja hablar. Eso se llama, nosotros le llamamos verborrea también, pero en este caso se llama logorrea porque es el pensamiento el que está conectándose con la lengua y hablando, no tanto la lengua en sí que esté hablando. Puede haber bulimia en la fase maníaca, comportamientos riesgosos, el bipolar, las mujeres bipolares, por ejemplo, suelen tener mucha libidinosidad, o sea, deseos sexuales. También en el caso del hombre, pero un poquito más en el caso de la mujer. Pueden inclusive tener momentáneamente delirios y alucinaciones en la fase maníaca, pero no solamente en la fase maníaca, en la depresiva no. También puede haber periodos mixtos que combinan los síntomas depresivos y los maníacos. Ustedes van a decir, chirrión, pues ¿cómo puede ser alguien maníaco y depresivo al mismo tiempo? Sí, porque puede exagerar mucho la fase depresiva, que el mundo se va a acabar, que nadie lo quiere, pero con muchísima energía. Se supone que no debería de haber tanta energía en esa fase, pero pudiera darse en el maníaco depresivo. Las causas, pues es muy complejo. Se sabe que el 80% es hereditario. Ahí les hago la pregunta en el cuestionario, ¿qué es más hereditario, si la esquizofrenia o la bipolaridad? Obviamente que la bipolaridad es la número 1. Es el trastorno mental más heredable del mundo. O sea que prácticamente no se copia. Si tú tienes familiares maníaco-depresivos, no lo vas a copiar como en el caso de la esquizofrenia, que sí se copia. Acuérdense que hay el doble vínculo, que estudió Jay Haley, hay las familias esquizofrenizantes, o sea, puede haber esquizofrenia por familia, pero no puede haber, casi no puede haber bipolaridad por familia, o sea, porque se lo copies a la familia. O sea, sí porque en tu familia hubo un bipolar, sí por ese motivo puede haber bipolaridad, pero no porque tu familia te volvió bipolar. ¿Sí me explicó? Entonces es muy poco probable, casi siempre es por herencia genética. O sea, es endógeno, no es psicógeno. ¿Sí? Cuando endógeno nos referimos a genética, a biología, cerebro. Bueno, el diagnóstico, librito ya cambió al DSM-5, pero les puse la foto del DSM-4, que ya operó hasta el 2013. Ahorita estamos en la era del DSM-5 y estamos en la era del CIE-10, ¿verdad? Que este es para Europa y este es para América. Esa es la diferencia. Bueno, primero que nada hay que investigar las referencias de los familiares, de la gente que los rodea, si la persona se exalta mucho. También hay que ver si sus periodos, si son maníacos realmente, porque hay gente que se divierte, hay gente que es muy fiestera y se va de parranda los viernes, los sábados, y se echa unos shots y anda acá bailando arriba de las mesas y es bien maníaca, y luego al otro día le agarra la cruda, pues anda bien sacado de onda, encerrado en su cuarto. Obviamente que no estamos hablando de un maníaco depresivo ni de un bipolar. Estamos hablando de una persona que gastó mucha energía el día anterior y que al otro día pues necesita recuperar esa energía, pues quedamos en el cuarto. O sea, habría que ver cuándo se aplica, cuándo sí aplica, porque ahí sería un factor exógeno, sería el alcohol, ¿verdad? El alcohol y la desvelada y las ganas de divertirse produjeron la segunda fase, que sería el alcohol cuando se abusa de él, pues produce jaqueca y si te desvelaste mucho, pues tienes muchos deseos de dormir. No es maníaco depresivo. Ahí lo principal sería no el alcoholismo, sino esa necesidad de divertirse con una fase seguida de una baja pronunciada, ¿no?
Entonces, no, tenemos que ver cuándo es una cosa y cuándo es otra. El diagnóstico erróneo, miren, uno de los grandes problemas que tiene este trastorno maníaco-depresivo es que a veces llegan personas que con este trastorno con el psicólogo y el psicólogo lo diagnostica como de simple depresión, porque a los familiares se les hace normal que se salga a divertir de vez en cuando. Lo que no se les hace normal es que se quede 3, 4 días en la cama, sin salir. Entonces van y te platican lo segundo, pero no te platican lo primero. Entonces tú diagnosticas depresión cuando que en realidad es un problema maníaco-depresivo. Entonces esto es muy malo, porque si el psiquiatra da fármacos antidepresivos, imagínate, cuando le viene la fase maníaca y está tomando un antidepresivo, se vuelve sumamente maníaca. Y es muy malo. Es muy malo un maníaco con un antidepresivo, es como echarle gasolina, digo, fuego a la gasolina o gasolina al fuego. Un maníaco de por sí no se controla y le das un antidepresivo, menos se controla. Entonces, por eso tenemos que hacer un buen diagnóstico, saber muy bien que si es depresivo puro, si es depresivo mayor o distímico, como sea, o depresivo recurrente, o bien si es maníaco depresivo, porque es muy diferente. El maníaco depresivo sí es muy peligroso, porque no se le puede dar un antidepresivo. Se le tiene que dar litio, que es el que lo regula hacia arriba y lo regula hacia abajo, ¿ok? Miren, por ejemplo, ahí les pongo una foto de Marilyn Monroe. Ella acabó suicidándose con muchísimas pastillas. Ella era maníaco-depresiva. Ella tenía unas fases eufóricas muy fuertes y de hecho, cuando se casó con John DiMaggio, ella tenía relaciones sexuales con casi todo el set con el que tenía sus películas. Era bien promiscua y no llegaba a dormir hasta, creo que tuvo varios abortos, pero luego le venían unas fases de depresión bien gruesas e intentos de suicidio y acabó suicidándose, Marilyn Monroe. De hecho, se metió con el presidente John F. Kennedy, no sé si lo sabían, que tuvo un amorío que hasta le cantó Happy Birthday to You. Ahí están en YouTube, cuando le canta a John F. Kennedy Happy Birthday, My President. Bueno, Marilyn Monroe era una persona que cuando subía al escenario, a toda la gente la hacía sentir feliz, era súper coqueta, y lo coqueto, pues nada, no tiene que ver con lo depresivo, ¿verdad? Pero pues estaba en una fase maníaca. Y luego le venía la fase depresiva, se encerraba, duraba muchos días encerrada y no iba al set a filmar sus películas y tenían muchos problemas ya los directores de cine con ella porque cuando le entraba la fase maníaca, digo depresiva, no salía, se quedaba en su casa y no era productiva. Entonces, no se sabe con claridad qué factores influyen el que se le venga la fase maníaca o el que se le venga la fase depresiva. Lo que sí se sabe es que hay unos que tienen que ver con factores exógenos. Déjenme les platico. Miren, por ejemplo, este es un caso real de una persona maníaco-depresiva o bipolar. Fue a McDonald's con unos amigos, estaba normal, y entonces todas esas luces que tienen el McDonald's para anunciar las hamburguesas, los helados, todo eso, la empezó a poner verborreica, logorreica, o sea, hablar mucho, y se puso bien maníaca esa persona. Pero cuando salen de McDonald's, dentro del mismo restaurante de McDonald's, había una bardita con un árbol y ahí había una persona que estaba como dormida y al salir del restaurante le empieza a llorar y empieza a decir que vivimos en un mundo muy cruel, muy triste, porque no es posible que haya gente que duerma en la calle y empieza a llorar. Entonces, fíjense, de ser una fase maníaca hasta una fase depresiva. Pero aquí lo que generó la bipolaridad, o sea, primero la fase maníaca y la fase depresiva, fueron estímulos externos. A veces no son externos, a veces son internos, como el caso de Marilyn Monroe, ¿verdad? Que no se sabe cuándo le viene la fase maníaca y cuándo le viene la fase depresiva. Lo que sí sabemos es que hay veces que son los factores externos,
como la luz brillante, el hecho de ver comida, ver malteada, todo eso, pues, ver gente sonriéndote, porque los empleados de McDonald's pues, son gente que te sonríe cuando estás pagando, ¿no? No se diga los de otras compañías, como Starbucks, por ejemplo. Estos empleados están para que tú vayas y les consumas diario, pues te sonríen, te hablan por tu nombre y te tratan muy bien. Casi, casi te dan un abrazo porque vas. Y obviamente, pues la gente se siente feliz también porque la tratan bien. Entonces ahí puede ser un factor que detone la manía y ver la crueldad de la sociedad, la gente que no tiene trabajo, pues que lo que detona la depresión. Entonces también hay factores exógenos. Acuérdense, exógeno es que está viviendo en el presente de la persona, endógeno que está en el cerebro, en la genética, y psicógeno que es de su propio pasado. ¿Sí? La mortalidad es mucho mayor en la gente bipolar por muchos motivos. Fíjense, ya se hizo un estudio, esquizofrénicos, delirantes y maníaco-depresivos, que son los 3 grandes grupos psicóticos. Se sabe que el que tiene mayor mortalidad de todos, bueno, el esquizofrénico tiene mucha mortalidad también, ¿eh? Y el delirante también, pero el maníaco depresivo es el que les gana a todos. No nomás porque se suicida, sino porque también tienen conductas de riesgo bien fuertes. Fíjense, la mujer maníaco depresiva tiende a ser muy promiscua en la fase maníaca, tiende a tener mucho deseo, mucho apetito sexual. El hombre también, un poquito menos. Bueno, el hombre siempre tiene pues, deseos de promiscuidad. O sea, el hombre no tiene, ¿cómo decirles?, llenadera en ese sentido, porque el hombre está como que programado para buscar oportunidades sexuales, ¿no? Pero el bipolar no se cuida. O sea, la persona, el hombre con trastorno bipolar, no solamente tiende a tener ese deseo promiscuo, sino que no utiliza preservativo o tiene conductas de mucho riesgo, tiende a tener relaciones, por ejemplo, con prostitutas, y sabemos que ellas pudieran transmitirles el virus de inmunodeficiencia humana, o muchos virus que ya existen en la actualidad en las enfermedades venéreas, ¿no? Entonces hay mucha más mortalidad por eso. Suicidios, el litio, que es el que toman los bipolares, es muy malo, muy malo. Es una sustancia muy, como el litio es un metal pesado y evita precisamente tanto que no, tanto que no se segregue dopamina como que se segregue en exceso. O sea, la deja en un margen muy estrecho y es un metal pesado, tiende a ser intoxicante a la larga. Entonces, el uso de fármacos, el peor estado de salud y también la promiscuidad producen, por ejemplo, un maníaco no nomás por la promiscuidad, sino una persona maníaca que le das una moto, le da 250 kilómetros por hora y se mata en la moto. En la fase maníaca, la gente cree que, ¿se acuerdan que vimos? Se creen que son Juan Camané, que son invulnerables, que no les va a pasar nada, que Dios los protege. Entonces, puede ser eh, que le den a 200, si tienen un coche que corra a 240 kilómetros por hora, le dan a 240 por hora y se matan. Entonces, por ese motivo, el bipolar, sí tiene que estar con muchos cuidados, porque puede no solo matarse él mismo, sino matar a otros, ¿no? Entonces, esos son los factores. Es el que tiene mayor grado de mortalidad. También dijimos que era el que tenía mayor grado de heredabilidad, la bipolaridad. Bueno, aquí les pongo una foto de que el bipolar siempre anda, cuando anda en la fase maníaca, anda así como muy coqueto, muy conquistador, y puede llegar a tener a ser muy promiscuo, ¿no? Promiscuo significa a aceptar relaciones sexuales con un gran apetito o deseo, ¿no? Tanto en el hombre como en la mujer. Aunque en el caso de la mujer, la sexualidad de la mujer es muy diferente a la del hombre porque tiene ciclos donde tiene mucho más deseo y en otros ciclos tiene menos deseo y a veces no tiene casi nada de deseo. El hombre siempre tiene deseo sexual, que esa sería una diferencia de los géneros. Pero en el caso de la mujer maníaco-depresiva,
bipolar, aunque esté en una fase que de su ciclo ovulativo, que no sea la fase que no tiene tanto apetito sexual, puede ser que sí tenga mucho apetito sexual. Y entonces, eso también detona relaciones, también de que se cuiden. El maníaco cree que no le va a pasar nada, y en cambio la persona común y corriente es más cuidadosa, usa más bien preservativo, y bueno, entonces, por ese motivo. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado de la bipolaridad? La combinación de, por ejemplo, si el problema es de corte psicoanalítico, porque ocurrió en mi infancia, tuvo una infancia muy desgraciada. Por ejemplo, Marilyn Monroe confesó poco antes de morir que todavía esa niña triste que había sido abandonada por sus padres, todavía esa niña miraba a través de sus ojos alegres. Fíjense qué curioso, ¿eh? Todavía esa niña triste mira a través de mis ojos alegres. O sea, la alegría que manifestaba Marilyn Monroe era como una forma de tapar o de encubrir esa gran tristeza por haber tenido una infancia desmesuradamente triste y desdichada, ¿no? Entonces ahí aplica muy bien la terapia psicoanalítica. A veces la terapia cognitivo-conductual es muy buena cuando hablamos de psicología. Aquí sí el psicólogo, pues, eh, coadyuva, ayuda al psiquiatra. Nos quedan 10 minutos. Ayuda al psiquiatra porque el maníaco depresivo, su problema son esos extremos de fases anímicas. Conecta bien emociones con pensamientos, así que no es como el esquizofrénico, que sí está bastante grave. Pues es como más o menos ahí se dan un equilibrio entre el delirante y el bipolar. Más o menos están desconectados de la realidad un poco, pero pueden todavía dialogar con el psicólogo, ¿no? O sea, todavía puede ser tratado por un psicólogo, aunque preferentemente el psiquiatra tiene que darle sales de litio para que se regule, porque el psicólogo por sí solo con el tratamiento no lo va a regular. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que más se aconseja? El litio. El litio puro, las sales de litio, el litio carbonatado. Esas pastillas las venden en Argentina. La carbamazepina también es un regulador del estado de ánimo. Se le da también la carbamazepina a las personas obsesivo-compulsivas, porque como tienen unas ideas así bien arraigadas, necesitan regular su estado de ánimo, y también les es de utilidad la carbamazepina, ¿no? También se sabe que la psicoterapia individual es buena, pero también en últimas fechas se ha intentado que haya psicoterapia grupal, y también ha tenido buenos resultados, ¿no? También otro problema que suele darse es que no nomás el bipolar tiene la enfermedad, sino que también la familia se ve afectada por la bipolaridad del sujeto. Se calcula que es un 1%, no sé si ya se los dije, el 1% de todos los, bueno, es uno de cada 5 personas que tienen trastornos del estado de ánimo. Por un depresivo, un distímico, 2 distímicos y un depresivo menor, hay un bipolar. O sea, es uno de cada 5 casos con trastornos del estado de ánimo, y es uno de cada 100 en cualquier población mundial, ¿no? Más o menos es el 1% de la población mundial tiene esquizofrenia, más o menos como el 4% tiene delirios, y como el 1% bipolaridad. Entonces como pueden ver, está muy extendido. Si México tiene 130 millones de habitantes, el 1% sería 1.000.000, sí, estoy bien, 1.300.000 personas con bipolaridad. O sea, es mucho, ¿no? Así que tenemos mucho trabajo, ¿no? Y bueno, aquí acaba la presentación, pero no sé si tengan alguna duda.
No hay, insisto de que hay que diagnosticar apropiadamente. Cuando es depresión, no debe de tener desear ir a fiestas o así, porque eso es bipolaridad. El 1% de la población mundial, mira, aquí dicen, es el 1% y el 80% de la gente que es bipolar es por herencia genética. En la fase maníaca puede tener comportamientos sexosos, hasta delirios y alucinaciones, puede ser bulímica. Bueno, el tipo 1 es el más grave, el tipo 2 es un poquito menos grave. Ahí también se los pongo en las preguntas. Pueden ser factores también endógenos, hay que ver si la persona que llega contigo al consultorio con bipolaridad, si tiene epilepsia, ahora lo que la epilepsia es el trastorno primario y el secundario es la bipolaridad. O si tiene un tumor, también hay que descartarlo. Hay que mandar, si llega a tu consultorio, hay que mandarlo a que se haga estudios de tomografía cerebral. Y bueno, sí. Bueno, El bipolar en su fase maníaca, ajá. ya ve que dice que tiene mucho líbido, ¿también pudiera llegar a ser un violador o todavía alcanza a retenerse? No, la violación es muy diferente a la... Cuando tú te vuelves muy coqueto y la persona te regresa esa coquetería, te hace jalón, como decimos acá los mexicanos, es cuando la persona le busca más y le busca más, ¿no? Pero no es una persona que ande en un baldío esperando que pase una chica y que la asalte y la viole. Ese es un psicópata. Ese es un psicópata del tipo violento. Los bipolares no suelen ser violentos, violentar situaciones de ese tipo. Hay cruces, ¿eh? Entre neurosis y psicosis hay cruces, que habíamos hablado de que esa cruce se le llama borderline o también se le llama limítrofe. Pero también hay cruces entre psicosis y paranoias y pervertidos, perdón, que en este caso los pervertidos pertenecen a los psicópatas. Pudiera haber un cruce entre psicopatía y psicosis, pero es muy raro, muy, muy raro, porque haz de cuenta que el psicótico está fuera de la realidad y el psicópata está totalmente dentro de la realidad. O sea, el psicópata entiende muy bien las consecuencias de lo que está haciendo, por qué lo está haciendo, cuándo lo está haciendo para que no lo cachen. En cambio, el psicótico pues está totalmente fuera de la realidad, o sea, casi no hay cruces entre psicopatías y psicosis, ni entre psicopatías y neurosis, o sea, están como en otro lado los psicópatas, porque son muy inteligentes, fíjense, son muy inteligentes los psicópatas. No manifiestan nerviosismo, este, mm, no están desconectados de la realidad. ¿Cuál es el problema del psicópata? Que tiene motivaciones sumamente destructivas hacia la sociedad. Dentro de un gran grupo están los antisociales, todavía no son psicópatas. Hay mucha gente que delinque de manera menor. Por ejemplo, el que llega tarde al trabajo y echa mentiras, es una delincuencia pues muy chiquita, por así decirlo. No, sí daña un poquito a la empresa, pero pues no es así tan grave. Es un antisocial o hay personas que publican cosas contra el gobierno. Ese es un antisocial o contra las reglas sociales. O gente que no quiere pagar impuestos, es un antisocial. Por ejemplo, yo no quiero pagar impuestos, pero tengo que pagar impuestos, pero en ese sentido soy antisocial, porque no quiero que mi dinero se vaya, y me justifico diciendo que el gobierno lo va a malgastar, ¿verdad? Pero en realidad los impuestos se supone que son para hacerle bien a la sociedad, para que la sociedad pueda tener alumbrado público, pueda tener policías, ¿sí? Pero no por eso soy un psicópata, porque yo creo que nadie quiere pagar impuestos, ¿verdad? Entonces todos en alguna medida somos antisociales, no nos gustan las reglas. Voy al centro comercial sin el cubrebocas, se me olvida,
Y me da mucho coraje que me corran del centro comercial porque no traigo mi cubrebocas. Entonces eso me haría un poquito antisocial porque ya toda la sociedad usa cubrebocas. Pero de eso, a ser psicópata es mucho el trecho, ¿no? Y a un psicópata es un mentiroso empedernido que no sale de eso, o una persona que le da por robar, que le da por atacar. Si quieren lo vemos de hoy en 8, vemos las psicopatías. Les hago una presentación especial de psicópatas y les promedio, ¿qué les parece? Ya estamos a punto de salir de Zoom. Ahorita les subo las presentaciones, digo el YouTube. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Alguna otra duda de bipolaridad? No. ¿No? ¿Quedó todo claro? Sí, maestro. Entonces, dentro de los trastornos del estado de ánimo están los menores, que se supone que están dentro de las neurosis, que serían las distimias, el depresivo menor, el depresivo mayor no, ese está dentro de la psicosis y la bipolaridad. Entonces, dentro de la psicosis está bipolaridad y depresión mayor. Y dentro de la neurosis, depresión menor y distimia. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y de las tres grandes grupos de psicosis está la esquizofrenia, el delirio y la bipolaridad, que antes se le llamaba maníaco depresivo y paranoide, y ahora se llama delirante y bipolar, ¿ok? Entonces, pues ya se nos va a ir, nos va a sacar Zoom en cualquier